Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 1 al 7. ¿Lo tiene? Amén. Bueno, para los flojos que no traen Biblia, ahí la tienen. Ya, segunda de Crónicas 14, 1 al 7, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Verso 2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Lo bueno y lo recto. Verso 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, esa es una diosa falsa, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Escuche, pusiese por obra. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz. ¿Cómo estuvo el reino? En paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Verso 7, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Cómo fueron? Prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres. Apague eso, por favor. 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Verso 10. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Clamó, muy bien, a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿En quién se apoyaban? En él. Señor, amén. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y qué pasó? Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y apretaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes apretaron? Se fueron corriendo. Amén. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, en esta mañana te adoramos, te honramos, glorificamos tu precioso nombre, Señor, y te damos gracias por habernos convocado a este lugar en este día. Padre, yo ruego la unción preciosa y maravillosa de tu Espíritu Santo para poder predicar lo que tú has puesto en mi interior, para poder compartir con estos hijos amados, obreros de primera línea, guerreros de Dios. Padre, yo te ruego que en esta mañana la unción de lo imposible, la unción de la fe victoriosa pueda descender sobre tus hijos. Padre amado, para que ellos no aprendan a tolerar el dolor o los fracasos, sino que sean conquistadores y más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice un fuerte amén. Muy bien, entonces estamos compartiendo el domingo pasado acerca del rey Asa, y lo primero que dice acerca del rey Asa es que él hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. ¿Él hizo qué? Lo bueno y lo recto. ¿Para consigo mismo? No. ¿Para con quién? Para con Jehová su Dios, para con el Señor.
¿Por qué? Porque hizo un montón de cosas. En primer lugar dice, quitó los lugares altos, quitó el culto extraño, mandó a Judá, que era su reino, a que buscaran al Señor con todo su corazón. Entonces Asa fue un rey distinto, diferente a los que habían habido hasta antes que él. Hasta, por ejemplo, Abías, su papá, que no fue un buen rey. Antes que Roboam, que creo que era su abuelo, que no había sido un buen rey. Pero Asa volcó el corazón para buscar al Señor. Y yo le quiero hablar hoy día acerca de aquello que hace que la fe funcione. Mire, usted, la mayoría de los que está acá, no, creo que sí ha venido a los tabernáculos. Y sabe, en los tabernáculos del día jueves estamos teniendo tiempos, pero gloriosos, de verdad que sí. Yo le invito a que venga, no se quede. El jueves pasado fue impresionante la gloria del Señor. ¿Y sabe por qué? Yo lo voy a decir porque es tan impresionante. Porque el día jueves vienen los que tienen más hambre. Porque los que vienen el día domingo, porque ya se acostumbraron el día domingo a venir a la iglesia, etc. Pero cuando alguien viene un día más, es porque realmente tiene hambre. Y Dios se mueve y bendice a los que tienen más hambre. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, entonces, venga a los tabernáculos, porque aprendimos el otro día acerca de la fe en el tabernáculo. Y aprendimos que Dios a cada uno de nosotros nos da una medida de fe. Un metrón, una medida de fe, una cantidad de fe. Todas las personas que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, dice la Escritura, que Dios nos ha dado una medida de fe. Entonces, usted a lo mejor puede tener un poquito de fe, pero es la medida suficiente. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, arráncate de aquí y échate en el mar. Y dice, y el monte les haría caso. Entonces, escucha, no depende de cuán grande sea tu fe, sino que depende de en quién tú estás poniendo la fe. ¿Cuánto me dicen amén? Ahora, tú puedes tener fe, pero no quiere decir tampoco que esa fe va a operar. ¿Cuántos están creyendo por un milagro financiero? O por un milagro de sanidad en su cuerpo físico. O porque un familiar se convierta. Y escuche, y no me diga tanto amén. Y no ha pasado nada. Ahora sí, díganme amén. Y mire, dice la Escritura que usted tiene fe, pero esa fe no le está funcionando. ¿Por qué? Escuche, cuando yo entendí esto me voló la cabeza. Porque hay algo que hace que la fe funcione. Y mientras usted no tenga ese algo que hace que la fe funcione, su fe la va a tener de adorno en la casa, pero no va a estar trabajando, no va a estar operativa. ¿Me está entendiendo? Entonces hay algo que hace que funcione la fe, porque todos tenemos fe, en mayor o menor grado da lo mismo, porque Jesús dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, con eso te va a bastar. Pero hay algo que tiene que hacer que la fe sea operativa. Amén. Entonces, mire lo que dice Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Quiero que me levanten la mano todos los hombres y mujeres justos de Dios que haya en esta casa. A ver, ¿cuántos son valientes? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué les pasó a los otros? ¿Tienen falta de fe? Mire, les voy a explicar una cosa. Hay dos tipos de justicia. Dice, el justo por la fe vivirá. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Hay dos tipos de justicia. Y explicaba el día jueves. Un tipo de justicia es la justicia que nos es imputada a nosotros a través del sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, en la cruz hubo un intercambio divino. Nosotros merecíamos la muerte. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Amén, porque es un regalo de Dios. O sea, nosotros merecíamos morir porque éramos injustos, pero el justo, Cristo Jesús, murió por los injustos. Amén. Y entonces la justicia de Él nos es entregada a nosotros como un regalo. Y ahora, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por gracia a través de la fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuándo están acá? No se me duerma.
Amén. Yo sé que día domingo, temprano, no, ya ni tan temprano, ¿quién está durmiendo hasta las 12 del día? Pero no importa, el día de descanso, ustedes estaban acostumbrados a dormir, ahora están buscando al Señor. Entonces, escuche. La fe tiene que estar operativa en mi interior para que pueda funcionar. Amén. Ahora, la justicia, hay dos tipos de justicia. Otra vez, una es la que nos es imputada por gracia. Pero una vez que nosotros ya somos justificados por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos que comenzar a caminar en justicia. ¿Cuántos están acá? Usted tiene que empezar a caminar en justicia, porque no basta con que usted diga, no, yo soy justo porque Cristo murió por mí, y ahora la palabra dice que yo soy un justo. Pero la palabra también dice que el que dice que anda con Él debe de andar como Él anduvo. Amén. Dice también la palabra que el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene al Señor Jesús en el corazón, no peca porque la semilla de Dios, la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Ahora, esto no significa que usted no va a pecar nunca jamás, nunca se va a mandar ninguna embarrada o nunca se va a tropezar. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que usted ya no es esclavo del pecado, en el sentido que ya no va a practicar el pecado como un estilo de vida. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que comenzar a caminar en justicia. Entonces, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces hay gente que tiene fe y la fe no la está funcionando. Hay mucha gente que aspira a caminar por fe, pero tenemos que asegurarnos, escuche, que estamos caminando en justicia. Ponga atención, porque la justicia es el asiento de la fe. ¿Está acá? ¿Qué es un asiento? Ahí está sentado el Enrique y debajo hay una pobrecilla. Entonces, la justicia es el asiento de la fe. Aquí hay una fe grande. Y la justicia que hay acá debajo, acá está, tiene que ser una buena justicia para poder sostener esa fe grande. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo al Enrique de sopetón le arranco la silla? ¿Qué va a pasar con él? Un terremoto. No. Se va a caer. Yo lo molesto porque yo lo amo mucho, mi vecino, y además... Ya. Si yo le arranco la silla, se va a caer. ¿Está acá? Se va a caer. Entonces, escuche. La justicia es el asiento de la fe. No te pongas a llorar. La justicia es el asiento de la fe. Si no hay justicia, la fe no se puede sostener. ¿Cuántos me entienden? Dígame amén. Amén. Entonces, la justicia es el asiento de la fe. Por eso que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. O sea, si usted es justo y además tiene fe, usted va a obtener vida. Pero si usted, por más que fe tenga, si usted no camina en justicia, esa fe no le sirve a usted para nada. ¿Está acá? Entonces, por eso que muchas veces esperamos un rompimiento en nuestras finanzas, o en nuestra salud, o en nuestra vida, o en nuestro matrimonio. Pero si usted no está caminando en justicia en aquella área en la cual usted necesita un rompimiento, la fe que usted tiene no le sirve. ¿Está acá? Entonces, si yo soy justo, mi fe es operativa y va a funcionar. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo no vive por lo que ve, sino que vive por lo que no ve. ¿Usted puede ver la fe? No la puede ver. El justo por la fe vivirá. El apóstol también dice que caminamos no por vista, caminamos por fe. O sea, los ojos del hombre justo es la fe. La fe te direcciona, te hace ir para donde tienes que ir, te hace tomar decisiones correctas. Pero sí, solo sí, tú eres una persona que camina en justicia y en rectitud delante de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. No way, dirían los gringos. Impossible. No hay manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que sostiene la fe debe ser nuestra... Oh, ya. ¿Qué sostiene la fe? Acuérdese. Fe, justicia. Mucha justicia. Sin fe es
imposible agradar a Dios. El justo va a vivir y a caminar por su fe. ¿Y sabe por qué necesitamos fe hoy día? Por los tiempos que estamos viviendo. La palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque por los tiempos que estamos viviendo, dice la palabra, dice la Escritura, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Dice la palabra que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y el enemigo va a querer engañar, aun si fuera posible, a los escogidos, dice la palabra. Entonces, para usted poder llevar una vida victoriosa, usted primero necesita fe. Pero si usted no tiene justicia que sostenga la fe, esa fe no le va a ser operativa. Amén. Entonces necesitamos caminar en justicia. Hoy día la gente tiende a hacer algo para hacer algo. Pero en el reino primero somos y luego hacemos. Yo no puedo pretender predicarle esta palabra si primero yo no estoy viviendo esta palabra. ¿Cómo le voy a hablar yo de justicia si en mi casa soy un injusto? No puedo. ¿Y quiénes son los que más nos conocen? Nuestras esposas y nuestros esposos y nuestros hijos. Amén. Esta bella mujer que usted ve acá sabe cómo soy yo. Y me sabe con mis virtudes y con mis defectos. Y escuche, tenemos que aprender a no espiritualizar todo el tiempo. Le voy a contar una infidencia. Ese día, después del tabernáculo, que por la gracia del Señor pude profetizar a muchas personas, llegamos a la casa y con mi esposa discutimos por un asunto. Todos me miran así con cara inquisidora. No le voy a contar por qué, no sea sapo. Pero discutimos. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo algo extremadamente sabio. Me dijo, si aquí en la casa tú no soy nada el pastor. Aquí en la casa... Me dijo, aquí en la casa tú no soy nada el que profetiza. Aquí tú soy mi marido. Muy bien lo que dijo. ¿Sabe por qué? Escuche. Porque tendemos a espiritualizar tanto las cosas que si yo no camino en justicia con ella como esposo, como marido, ¿de qué me va a valer la fe? No sé si me está entendiendo. Entonces, dependiendo de cómo nosotros caminemos, la fe que usted o yo tengamos va a ser o no va a ser operativa. Eso me hizo reflexionar. Al ratito estaba pidiéndole disculpas. Por eso dice la palabra, maridos, andad con ellas sabiamente. Entonces cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Estamos acá? Amén. Escuche, no podemos desear caminar solo por la fe. Tenemos que también caminar en justicia, porque primero se es justo y después se vive por fe. Estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Jesucristo, por lo que necesitamos andar en justicia ahora más que nunca. La justicia hace que nuestra fe opere o hace que nuestra fe trabaje. La justicia hace nuestra fe operativa. ¿Me dice amén? Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene un auto lindo, hermoso, del año, negro, descapotable, como usted quiera. Después. Un auto hermoso, precioso. Pero usted no tiene la llave. Ese auto usted le puede echar aceite, ungir, declarar sobre el auto, decirle, auto, muévete en el nombre de Jesús, ruedas, les ordeno ahora, comiencen a girar en el espíritu, le dijeron los más espirituales. Y ahora, auto, yo te mando, arranca. Y el auto no va a arrancar. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene la... Muy bien. Esa llave se llama justicia. El auto es la fe. ¿Está acá? Pero la llave que hace que el auto arranque y que la fe sea operativa se llama justicia. Muy bien, creo que ya entendió la idea. Que me cuesta con ustedes, son tan cabeza dura. No, mentira. Pero escuche, yo voy a saber si usted agarró esta palabra o no, dependiendo si usted me empieza a contar los milagros que están ocurriendo en su vida.
Ahora, si ninguno me llega con ningún milagro o rompimiento, entendí que no entendió nada usted. Bueno, entonces, otra vez, no se trata de cuánta fe tengamos, sino que más bien de si tenemos justicia o no en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, si tú no tienes fe y no tienes la justicia para que tu fe opere, el diablo te va a comer vivo. Ahora, ¿qué es la justicia? Ya entendimos que la justicia es el asiento de la fe, lo que hace que la fe opere. ¿Pero qué es? Escuche, la justicia es estar parado correctamente delante de Dios. Eso es la justicia. Es estar parado correctamente. Es estar parado justamente delante de Dios. Es estar a cuentas con Dios. Ahí es cuando recién Dios se para al lado tuyo y dice, ya, caminemos juntos. Porque Dios no puede bendecir o apoyar a alguien que no está caminando en justicia. Está acá. Entonces, usted puede estar orando, creyendo por su milagro, declarando, yo tengo fe y yo sé que viene rompimiento y todo eso. Pero si usted no está caminando en justicia, usted puede declarar, puede hablar, puede atar, puede desatar, puede hacer todo lo que le venga en gana y nada va a ocurrir. Está acá. Porque tienen que caminar en justicia. Y justicia quiere decir estar parado rectamente, justamente delante del Señor. Entonces, cuando estamos parados justamente, correctamente y a cuentas con Dios, recién ahí Dios está junto a nosotros, con nosotros. Y Él va a traer los milagros y los rompimientos que estamos esperando, porque Dios no puede apoyar a alguien que está caminando en injusticia. ¿Cuánto me dicen amén? Porque el Señor no te va a decir, puedes hacer lo que quieres, mijito, yo te bendigo igual. Ese es el problema con los que dicen, no, salvo siempre salvo. O sea, que tú eres salvo una vez, recibiste a Cristo, después haces lo que te viene en gana y después vas a ir a la gloria con el Señor. Las winchas. El justo por la fe vivirá. Entonces tienes que ser una persona que camina en justicia, en integridad delante de Dios. Ahora escuche, usted no puede creer o tener fe en el área en la cual no está a cuentas con Dios. Escuche. Tu fe no trabaja en el área en la cual tú no estás a cuentas con Dios. La fe solamente es operativa en aquella área de tu vida en la cual tú estás a cuentas o caminando correctamente delante del Señor. ¿Está acá? Esa no le gustó. Esta prédica la tengo que endulzar con un montón de chistes porque para que me la reciba. Ejemplo. Cuando tú le robas los diezmos y las ofrendas a Dios, tú puedes esperar 30,000 rompimientos financieros. No van a ocurrir. Porque en esa área no estás caminando en justicia y en integridad delante de Dios. Ahora, tú puede que estés diezmando y ofrendando, pero si en tu trabajo estás robando, tampoco. Estamos acá porque o somos justos e íntegros en todo lo que concierne en esa área, o mejor no ser íntegro ni justo en nada. Está acá. En la familia tú necesitas que, no sé, tu esposo o tu esposa conozca al Señor. Pero resulta que tratas mal a tu marido o a tu mujer. O no eres consistente en cómo tú te comportas dentro de tu matrimonio. Estás caminando en injusticia delante de Dios en esa área. ¿Cómo va a llegar tu esposo o tu esposa a los pies de Cristo? Ahora yo creo que muchos estamos entendiendo muchas cosas en nuestra vida, ¿o no? Amén. Entonces, la pregunta es, ¿estás caminando en justicia en tu trabajo, en tu empresa, en tu matrimonio? Si no estás en una posición de justicia, tu fe no trabajará en esa área específica. ¿Y sabe lo que va a pasar? Te vas a frustrar y le echarás la culpa a que Dios no te contesta. Eso es lo que les pasa a muchos. Pero si yo oro, si yo ayuno, primero, ve si estás a cuenta con Dios en esa área que necesitas un rompimiento.
y después Dios lo va a hacer porque hay algo que tiene que sostener y hacer operativa tu fe. Amén. Escucha, todo lo que Jesús hizo en las Escrituras, en la Biblia, todos los milagros que Él hizo, no lo hizo por la declaración de promesas de Dios. Lo hizo a través de caminar en justicia y tener una fe revelada. Entonces Cristo era intachable y Él era un hombre justo, recto delante de Dios. Por lo tanto, la mano del Padre podía operar en Él a su favor. Amén. Porque Dios no va a apoyar a alguien que está haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, ejemplo, ¿por qué le tomó tanto a Dios hacer lo que quería hacer con Jonás? ¿Se sabe la historia de Jonás? ¿Sí? Si no se la sabe, léala, no sea flojo. Está en la Biblia. A Dios le tomó mucho tiempo hacer lo que quería hacer con Jonás. Lo hizo, sí, lo hizo, al final lo hizo, pero se lo tragó un pez gigante. Le pasaron de todas las pellejerías que le pudieron pasar a Jonás hasta que entendió lo que tenía que hacer y obedeció. Hasta que se puso a cuentas con Dios. Y recién Dios lo pudo usar. Yo podría tener en esta iglesia 1000 vacas. No estoy mirando a nadie. Y Dios le dice a las 1000 vacas, hagan una fila y se van de aquí derechito hasta la casa del pastor. Y yo le aseguro que si Dios le habla a las vacas van a ir a hacer la fila y se van a ir derechito hasta la casa del pastor. Pero que Dios le dé la misma instrucción a 1000 creyentes, 1000 cristianos. Se empiezan a salir de la fila, hoy que tengo calor, ¿por qué te está delante mío? Yo debería estar en primer lugar. Entonces tenemos que aprender a caminar en justicia y en orden delante de Dios para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Y escuche, eso significa que yo tengo que caminar una vida en justicia y rendido a Dios. ¿Está acá? Amén, rendido a Dios. Escucha, Dios se tarda en hacer un rompimiento en nuestra vida, lo mismo que te toma a ti rendirte delante de Él. Pastor, estoy orando 20 años por lo mismo. Tienes que rendirte en esa área primero. Si no, no va a ocurrir nada. Lo que te tomó 7 meses te podría haber tomado 7 minutos si te hubieras rendido antes. O sea, aprende a rendirte delante del Señor. Entonces necesitamos buscar la justicia. Escucha, el injusto vive como le da la gana. Lo primero para él no es lo de Dios. Lo primero para él es su plata, su casa, su comida, sus lujitos, sus vicios, etc. El hombre injusto primero mira por sí mismo y nunca ve las cosas de Dios. Pero nosotros, dice la Escritura, tenemos que buscar primero el reino de Dios o el gobierno de Dios y su justicia, estar a cuentas con Dios y todo será añadido. Mateo 6:33. ¿Por qué estamos en hebreo? Mateo 6:33. ¿Qué dice? Léalo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? No dice solo el reino, dice el reino de Dios y su ¿y qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. Escuche, la palabra primeramente es la palabra griega protón, que quiere decir primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Primeramente el reino de Dios, quiere decir, primero hay que buscar el reino, debe ser primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Tanto con el niño acá. ¿Qué quiere decir primeramente? Escuche. Primero en tiempo, lugar, orden e importancia. El reino de Dios tiene que estar primero en varios aspectos en tu vida. En tiempo, lugar, orden e mientras el reino de Dios no esté primero en tiempo, lugar, orden e importancia para ti, la bendición no te puede alcanzar. ¿Está acá? Y la palabra añadidas
es la palabra griega prostitsemi, que quiere decir colocar adicionalmente o poner al lado. ¿Está acá? Entonces, tú tienes que buscar primeramente en orden, lugar, tiempo e importancia el reino de Dios y su justicia y estar a cuentas con el Señor. Dice, y todas estas cosas serán añadidas o Dios te las pondrá al lado. ¿Está acá? Párate, campeón. Ponete acá. Él está trabajando acá. Está en un trabajo acá. ¿Ya? Y Dios lo está bendiciendo y él está caminando en justicia. Y le da bendición. Y le provee todo lo que él necesita. Y él queda sin trabajo. Como le ha pasado a algunos, ¿verdad? Pero él caminó en justicia y en integridad delante de Dios. Él se mueve, ven, muévete, a este otro trabajo. Y entonces él estaba con la bendición acá. Y si él anda correctamente delante de Dios y está parado justamente, Dios viene y dice, uy, se me cambió de trabajo el niño. Y aquí tiene la bendición. Y Dios viene y dice, pero está caminando en justicia delante de mí. Se la pone al lado. Escuche, él no anda, siéntate, persiguiendo la bendición. No anda persiguiendo la bendición. No anda declarando, confesando, que son cosas que hacemos, por supuesto que sí. Pero no es su prioridad. Su prioridad es andar correctamente en justicia delante de Dios, poniendo el reino en primer lugar, en orden, en tiempo, en importancia. Y las bendiciones Dios toma y se las coloca al lado. Escuche, no importa dónde Él se mueva, no importa dónde Él trabaje. Dios se encarga que si Él anda caminando en justicia y en rectitud delante de Él, Él se la pone al lado. ¿Está acá? Por lo tanto, tú no dependes del trabajo que tú tengas, ni del sueldo que tú tengas. Tú tienes que aprender a depender de que si andas o no andas en justicia delante de Dios, porque si andas en justicia, Él ha prometido irte a dejar a la casa la bendición. ¿Cuántos quieren eso? Y yo ni me moví de mi escritorio, dice el comercial. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que dejar de andar detrás de las bendiciones y más bien estar parado correctamente delante de Dios para que sus bendiciones nos alcancen. Si dejamos de buscar constantemente la bendición y simplemente comenzamos a ser justos delante de Dios, entonces y solo entonces las bendiciones se van a derramar en nuestra vida. Escucha, cuando estás parado correctamente delante de Dios, todas las bendiciones te van a llegar. Y escucha esto, los demonios saben cuando estás hablando desde una posición de justicia. ¿Qué me va a reprender? Tú estás reprendiendo un demonio. ¿Qué me va a reprender este? Dice el demonio. ¿De dónde salió? ¿Qué autoridad tiene? Si yo le conozco esta y esta. ¿Está acá? Entonces los demonios saben cuando estás hablando desde una posición de justicia. Cuando estás parado en justicia, tú tienes la autoridad moral de poder echar al diablo porque sabes que no hay puertas abiertas en tu vida. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo. Y después hizo así, pero no hay nada de él en mí. El diablo no lo podía tocar. Por eso que Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo ahí. ¿Está acá? Porque cuando caminas en justicia y en integridad delante de Dios, el Señor te da la autoridad en tu vida. Entonces tú le dices al diablo, a Satanás, suelta mis cosas, suelta mi trabajo, diablito, suelta mi familia. No te conviene meterte conmigo. Ni te acerques a mi casa, porque tengo autoridad, porque camino en justicia y en rectitud delante de Dios. ¿Está acá? Pero si decimos una cosa y hacemos otra, no podemos esperar que Dios conteste nuestra oración. No hay manera. ¿Está acá? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escucha, la paz es el resultado de alguien que camina en justicia.
Cuando tú tienes tu conciencia tranquila, tú andas relajadito, ¿o no? Se te va el espíritu de sospecha. Hay gente que dice, uy, sí, siento como que algo malo me va a pasar. Uy, ando con una corazonada así como que se viene la tremenda recesión. Uy, no, sí, está mala la cosa. Pero la palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. Cuando tú caminas en justicia, no te tienes que preocupar de nada. Dice la palabra que el justo está confiado como un león, no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en el Señor y porque camina en integridad y en rectitud delante de Dios. Entonces vas a estar happy. El otro día escuché a un pastor que dijo, era cubano y dijo, suave y tropical. Suave y tropical. Me gustó esa. ¿Sí? Me imagino en una hamaca, ¿sí o no? Con un, ¿cómo se llama? Un coco ahí, con la playa y suave y tropical. Así estamos cuando caminamos correctamente delante del Señor. Amén. El reino es justicia, es paz y gozo. Cuando estás parado en justicia, que el diablo trate de hacer lo que él quiera, que idee los planes más macabros en contra de tu vida, no te puede tocar. Escucha, déjate de tolerar el dolor, déjate de tolerar el fracaso. Eso tú nunca lo vas a aprender en esta iglesia. Si tú necesitas una iglesia que te soben y digan, ay sí, pobrecito, ay qué terrible lo que te pasa, salga corriendo por esa puerta ahora. Pero aquí le vamos a enseñar a ser más que vencedor, conquistadores en Cristo Jesús, gente justa que camina por la fe, que ata, desata, declara, pero por fe y con justicia. Y tu vida va a comenzar a andar derechita y en bendición delante del Señor. Amén. Entonces el reino de Dios, el gobierno de Dios es justicia, gozo y es paz. La paz va a seguir a alguien que es justo, que camina en justicia. Pastor, dice la gente, ¿será que Dios va a cumplir su propósito en mi vida? Y me miran con cara de cordero degollado. Escucha, si estás buscando el reino y estás parado justamente, yo te digo aquí hoy día, sí, Dios se va a encargar de cumplir su propósito en tu vida. Pero tú tienes que estar a cuentas con Él. Entonces hay gente que como no está en justicia, ¿qué es lo que ocurre? Nunca tiene paz. Nunca tiene paz. Escucha, el rebelde nunca tiene paz. Siempre hay algo ahí que le molesta. El rebelde pasa de iglesia en iglesia, de matrimonio en matrimonio. Nunca tiene un momento de paz, porque la paz es solo para el justo. Y escucha, no estamos hablando de perfección, sino que en nuestro corazón no hay nada en contra de Dios ni en contra de nadie. El que camina en justicia tiene paz y por ende tiene gozo. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Isaías 32:17. Mire lo que dice. Y el efecto de la justicia. ¿El efecto de qué? De la justicia. ¿Qué va a hacer? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Entiende? Si no tienes paz es porque en algún área de tu vida estás en rebeldía, pero cuando te pones a cuentas con Dios te viene la paz y te viene el gozo. Y aunque todo ande mal externamente, tú puedes decir, yo tengo gozo, tengo paz, camino seguro, tranquilo, porque sé, tengo la certeza que Dios está conmigo, porque en ninguna área yo no estoy a cuentas con Él. Cuando tú caminas en esa seguridad, entonces tú comienzas a dejar que Dios sea Dios. Y le comienzas a entregar los problemas a Él.
El estresado o la estresada, ¿sabe lo que denota? Una falta completa de fe. Porque todo el tiempo está pensando, hoy cómo lo voy a hacer, hoy cómo lo voy a hacer. Hoy tengo la tremenda cuenta para pagar, hoy se me está acumulando el interés. Ay, cómo lo hago. Ay, ¿qué vendo? Pero el hombre justo camina en paz porque sabe que Dios le va a proveer lo que necesita. Amén. Entonces, cuando tú no estás descansando, porque el efecto de la justicia será paz, ¿qué más? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Cuando tú no estás descansando, tú no estás viviendo por fe, porque hay algo que no está recto para con Dios. ¿Cómo sé que estoy viviendo en fe? Escuche, porque cuando tienes cualquier problema, tú tienes paz. Si no tienes paz es porque no tienes fe. Tenemos que aprender a estar quietos y dejar que Dios sea Dios y que Él trate con nuestros problemas. Escucha, los problemas en realidad nos dan la oportunidad de dejar a Dios ser Dios, para que así podamos ser bendecidos y tener un testimonio para compartir con los demás. Si tú no tienes un problema, nunca vas a tener un testimonio. Pero si tú aprendes los problemas, entregárselos a Dios y caminar en justicia, tú vas a tener un testimonio para contar. Amén. ¿Qué pasa cuando nos estresamos? El espíritu de temor trabaja de la mano con el espíritu de ansiedad. O sea, te viene el miedo, uy, algo me va a ocurrir, algo me va a pasar, y te viene el espíritu de ansiedad. Y la ansiedad es el temor de algo que no ha sucedido todavía. Esa es la ansiedad. La ansiedad entonces va a invitar al espíritu de la depresión. Y los tres se van a poner a trabajar juntos para hacernos sentir miserables y desvalidos. Pero escúchame, el diablo es un mentiroso. El diablo, el único poder que tiene sobre ti es el que tú le das, y cuando tú le crees todas las mentiras que te trata de decir. Te dice, el dinero no te va a alcanzar. Esta enfermedad no se va a ir. Y te empieza a maquinar. ¿Sabe cuál es el campo de batalla del cristiano? La mente. Ahí es cuando tú tienes que comenzar a echar mano a toda la palabra que Dios te ha dado y comenzar a declarar su palabra y caminar en justicia delante del Señor. Tenemos que recordar quiénes somos cuando caminamos en justicia. Porque cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar, todo lo que necesitamos hacer es dejar de razonar y pararnos delante de nuestros problemas y tener fe en Dios. Amén. Déjate de razonar. El problema que tú tienes no es tu problema. El problema que tienes es de Dios. Y déjate de razonar cómo lo vas a solucionar. El cómo pertenece a Dios. Pero tú tienes una cosa que hacer: caminar en justicia y tener fe delante del Señor. Por lo tanto, escucha, vamos terminando. Necesitamos rendirnos a Dios. Cuando nos rendimos totalmente a Dios, matamos nuestra razón humana que está tratando de decirnos que los problemas no se pueden resolver. Y en cambio, por la fe creemos que Dios los va a eliminar, sin importar cuántos y lo grandes que sean. Nosotros se lo entregamos al Señor. Amén. Escucha, no tengas temor de pedirle a Dios ayuda. Eso es parte de tu rendición, porque estamos de acuerdo, te pones de acuerdo con Él en que dependes totalmente de Él en tu vida. Debemos de reconocer, escucha, que no podemos resolver los problemas por nosotros mismos ni en nuestras propias fuerzas. Cuando reconocemos que desesperadamente necesitamos al Señor y después le damos a Dios la oportunidad de realizar milagros en nuestras vidas, en las áreas en que nos hemos rendido, entonces es cuando Dios dice, ahora sí puedo actuar yo. Una persona obediente es aquella que es fácilmente persuadida.
que le cree al Señor y que se rinde a Él y que no lo cuestiona y que le dice, Señor, haz tu voluntad porque yo sé que tu voluntad es lo mejor que hay para mí. Pero tú preocúpate de caminar en justicia delante del Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que Él active esta palabra en nosotros. Te adoramos, Jesús amado.